Hola, bienvenidos al Evangelio, Teología y Vida de este domingo, el 22 del tiempo ordinario. Vamos a entrar en un tema que aparece en muchos evangelios, en muchos pasajes de la vida de Jesús, y Jesús también habla mucho de eso, que es el tema de los banquetes. Banquetes, fiesta, vino, celebración, ronda el ambiente de Jesús. Es muy lindo porque nos habla de una mirada positiva, alegre, festiva de la propuesta de vida que Él nos regala. En este caso, aparece Jesús invitado a un banquete y vemos como muchas otras oportunidades que Jesús come con publicanos, con pecadores, con escribas, con fariseos. Jesús no se complica y no hace distinciones entre el que es puro o impuro, o el pecador o no pecador, sino que reconoce la dignidad en cada persona. Con eso basta para que el Señor vaya y participe en estos banquetes. Este evangelio sucede en un Shabbat, en un sábado. Es probable que en la mañana haya ido a la sinagoga, y al igual que este fariseo que lo invita a su casa, y en la tarde recibe esta invitación, seguro que para seguir conversando sobre el tema que se reflexionó en la mañana. Bueno, es una casa de un fariseo donde va. Son estrictos con los ritos de purificación, con el tema del lavado de las manos, seguramente con el tema de las conversaciones también. Y dice aquí el texto que lo van a vigilar. Quieren estar atentos a lo que Jesús hace, a lo que Jesús dice. Y dentro de lo que dice, sin duda que están muy atentos a la imagen de Dios que Cristo presenta, que se distancian tanto al Dios que ellos siguen, los fariseos. Hay un pasaje que se salta el Evangelio este domingo, y es cuando Jesús justo antes sana a un enfermo un día sábado. Como que ya partió mal este encuentro, porque parte con esta sanación, algo que estaba prohibido hacer en el Shabbat. Bueno, el sábado no se podía hacer casi nada. Entonces, aquí plantea Jesús la pregunta si se puede o no sanar el día sábado. Y es entonces donde entramos en esta segunda parte, que sería el Evangelio de este domingo, capítulo 14 de San Lucas. Vamos a leer este evangelio. Un sábado, Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos. Ellos lo observaban atentamente, y al notar cómo los invitados buscaban los primeros puestos, les dijo esta parábola. Si te invitan a un banquete de bodas, no te coloques en el primer lugar, porque puede suceder que haya sido invitada a otra persona más importante que tú. Y cuando llegue el que los invitó, a los dos tenga que decirte: deja el sitio, y así, lleno de vergüenza, tengas que ponerte en el último lugar. Al contrario, cuando te inviten, ve a colocarte en el último sitio, de manera que cuando llegue el que te invitó te diga: amigo, acércate más, y así quedarás bien delante de todos los invitados, porque todo el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado. Después dijo al que lo había invitado: cuando des un almuerzo o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos. No sea que ellos te inviten a su vez, y así ya tengas tu recompensa. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los paralíticos y a los ciegos. Feliz de ti, porque ellos no tienen cómo retribuirte, y así tendrás tu recompensa en la resurrección de los justos. Es entonces cuando Jesús presenta esta importante enseñanza, ¿cierto?, sobre el último puesto. Pongo esta imagen de Jesús porque es una imagen de Jesús hablándole a sus discípulos. Ese va a ser el contexto, aunque está puesto en la casa del fariseo. Vamos a tratar de entender un poco por qué esta imagen. Primera parte, tiene dos partes, ¿cierto? Cuando te inviten, cuando tú eres invitado, primera cosa. Los primeros puestos eran para las personas importantes, bueno, tal vez como lo son hoy en los banquetes que se dan. ¿Para qué? Bueno, para servir primero a ellos, y así pudieran elegir ellos la mejor comida. Uno quiere tratarlos de una forma especial. Luego venía el dueño de la casa, y finalmente venía el resto, donde se iban poniendo por orden, primero los que tenían cargos religiosos más importantes, después seguramente los que eran más ricos, y finalmente por edad también se iban dividiendo. ¿Por qué Jesús entra en este tema de qué puestos ocupar en la casa de un fariseo? Los fariseos tienen bastante claro cómo distribuir los puestos. Esto estaba establecido desde siempre. Cada uno sabía el puesto que le correspondía, entonces tampoco peleaban ellos por estos puestos. Seguro que Lucas presenta este contexto en la comida en la casa del fariseo, pero para referirse a otro banquete, que es el banquete del reino de Dios, y es el banquete de la comunidad cristiana.
Jesús no quiere que aparezca en estas comunidades nacientes el criterio del mundo antiguo, el de buscar los primeros puestos. Esa es la mentalidad en la que en aquel entonces, pero también hoy día, hemos sido formados desde pequeños, donde nos enseñan a competir, ¿cierto?, para obtener los primeros puestos. Y muchos están dispuestos a hacer lo que sea necesario para alcanzar estos puestos. Lo vemos tan claramente en el mundo de la política, lo vemos en el mundo empresarial a veces, lo vemos en el mundo de los estudiantes, donde a veces compiten por algunos cupos. Es tremendo, pero así nos enseña el mundo a competir. Bueno, por eso acá, más que hablar de invitados, usa una palabra griega que es keklémonos, que significa los que son llamados. Es una clara referencia a la comunidad cristiana. A ellos los está previniendo el Señor de que no busquen los primeros puestos. En esta comunidad cristiana, todos son invitados. Ninguno es dueño ni patrón. Todos son invitados. Y a todos corresponde un único puesto, que es el último puesto. Ese está reservado para cada uno de nosotros. ¿Cómo va a ser de otra manera? Si este es el puesto que el mismo Jesús ha elegido. Elegir el penúltimo puesto ya es equivocarnos. Atentos también a una falsa humildad que se cultiva a veces en nuestras propias comunidades, de sentir como que los otros son más importantes o que son superiores a uno. Y tenemos una mentalidad como de abajarnos, callarnos y como desaparecer un poco en la comunidad. Pensamos que eso es ser humilde. No. Cada uno tiene sus dones. Y se trata de poner todos los dones al servicio de los demás. La sana formación cristiana no es anular los talentos, silenciarlos y sentirnos así inútiles. No. La sana formación en la humildad consiste en entender que somos servidores de los demás. La verdadera humildad consiste en estar atentos para poner todas las capacidades y todos los dones al servicio del prójimo. Pero, ¿por qué el último lugar? Bueno, porque Jesús así lo eligió para sí mismo. Y Él es la imagen perfecta de Dios. Dios se ha hecho servidor, siervo de la humanidad. Cuando Cristo pone su vida al servicio del prójimo, nos está revelando cómo es nuestro Dios. Que no es un Dios rey sentado en un trono, que le gusta que lo sirvan y dan instrucciones, sino que es un Dios que en Cristo que lava los pies del otro. Fíjense que dice la parábola o el texto bíblico, dice que cuando el que te invitó aparezca y te vea el último puesto, miren qué lindo, te va a decir: amigo, acércate más. Qué linda expresión la que el Señor tiene con nosotros. Amigo, acércate. Si te has hecho servidor de los demás, eres amigo. No eres esclavo, siervo. Eres amigo. Eres hijo. Y serás entonces exaltado, elevado. No como en el mundo pagano, que sabemos, por ejemplo, que en la mitología griega, los que son grandes en este mundo son exaltados por los mismos dioses paganos. Incluso los convierten en dioses, como el caso de Rómulo. Ahí, en el mundo griego, por ejemplo, los criterios de grandeza de este mundo son incluso confirmados por los dioses paganos. Pero según el Evangelio, Jesús es exaltado por otra razón. No porque se hace grande, sino justo lo contrario, porque se hace el último, porque descendió hasta el último escalón. Resuena, ¿cierto?, el himno a los Filipenses, en capítulo 2, cuando dice: a pesar de su condición divina, tomó la condición de esclavo, haciéndose semejante a los hombres, y se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó, dice este precioso himno. Los dioses griegos exaltaban a los grandes, a los poderosos. El Dios de Jesús de Nazaret exalta al que ocupa el último lugar. En definitiva, se nos presenta la lección de ser cristianos o continuar con la lógica pagana, pero que no juntemos las dos cosas. No hay que introducir la lógica pagana en la comunidad cristiana. Servir significa amar. Uno se convierte en persona cuando ama, cuando sirve. Si no servimos al prójimo, somos inútiles.
y no vivimos verdaderamente como personas. Recuerdan que hemos hablado alguna vez que Dios nos creó a imagen y semejanza, y que seamos imagen de Dios significa que tenemos la capacidad de amar. Pero cuando amamos, cuando servimos, nos hacemos como Dios. Nos hacemos hijos de Dios. La segunda parte, ¿cierto? Cuando Jesús dice, bueno, ahora cuando tú das un banquete, no cuando tú eres invitado, cuando tú das un banquete, y es muy linda las instrucciones que va a dar, porque quiere que asimilemos los valores, su propuesta, también en estos los banquetes, fíjense. Está claro que no son palabras para el jefe de los fariseos. Él puede invitar a su casa a quien quiera. Y ustedes también pueden invitar a sus amigos sin ningún conflicto. No se refiere a eso el Evangelio. Aquí se trata del resucitado que está hablando a la comunidad cristiana para que no tengan esa mentalidad exclusivista que se ve a veces en este mundo de los fariseos. Lo podríamos llamar una mentalidad farisaica. Nosotros, queriéndolo, bueno, o no queriéndolo, rápidamente consideramos quiénes son los dignos de participar en este banquete. Los buenos, los justos, los puros, los que piensan y viven como yo. Rápidamente vamos seleccionando así a la gente, y eso pasa en nuestras comunidades cristianas. Y el resto, bueno, como se excluye un poco, ¿no? Porque desordena, porque incomoda, porque nos hace ir un poco más lento. Nosotros tendemos a dar preferencias, por ejemplo, en las comunidades cristianas, que son, bueno, incompatibles con la vida cristiana. A lo mejor por mucho tiempo nos hemos acostumbrado a ocupar ciertos lugares, ciertos privilegios en la sociedad, pero es que nos han hecho mucho daño, mucho daño. No podemos organizar el banquete del reino, que es el banquete de nuestras comunidades cristianas, no lo podemos organizar según los criterios falsos o farisaicos o mundanos. El Señor nos invita a tener otra mirada, otros criterios. Lo característico de este banquete de la comunidad cristiana es la gratuidad en la acogida. También nos pasa que pensamos rápidamente en nuestro propio beneficio, ¿cierto? Y lo de gratuito a veces se empieza a confundir con el beneficio que recibimos nosotros. Hasta hace muy poco tiempo, y todavía en algunas partes se hablaba como juntar méritos, ¿cierto? Para la salvación, para ir al cielo. Cada obra de caridad que yo hago, de alguna forma, son puntos que voy acumulando. Bueno, un poco los fariseos tenían esta mentalidad de los méritos, donde se adquiría, ¿cierto? Mediante la observancia de la ley, ciertos méritos. Bueno, en la vida cristiana, la lógica de este banquete no son los méritos, sino que es la gratuidad. El punto de referencia no es la ventaja o el beneficio que yo puedo obtener o que la comunidad puede obtener, sino solamente la necesidad que tiene el otro. Yo soy servidor para ser feliz, para dar vida a los necesitados. Por eso dice Jesús, cuando ofrece una recepción, más que un banquete, se trata de acoger, se trata de fraternidad, se trata de amistad. Todo esto es una expresión del servicio. En este banquete están, en primer lugar, los pobres. Termina diciéndose esta lista de los que participan, los que tienen que invitar. Los pobres son quienes necesitan todos los dones que Dios ha puesto en las manos de los demás. El pobre no tiene esos dones. Nosotros fuimos creados por Dios no autosuficientes, sino profundamente necesitados del otro. Necesitamos los dones que Dios ha puesto en las manos de nuestros hermanos. Todos somos carentes, todos somos necesitados, todos somos pobres. Y es en este intercambio de dones donde se crea el amor. Esa carencia no es una imperfección en nosotros, sino que es la que nos permite amar. Seríamos incapaces de amar si fuéramos autosuficientes y perfectos y no necesitáramos nada de los demás. Por eso los pobres están en primer puesto en nuestras comunidades cristianas. ¿Quiénes otros están invitados? Los lisiados. En griego la palabra es anapeiros, que significa los que necesitan levantarse, los que necesitan ayuda para levantarse. Necesitan a otros para ponerse en pie. O son los que dan un paso y se caen también.
Nosotros tendemos a dejarlos fuera porque igual que los cojos, que también habla de ellos, el Evangelio, como que nos obligan a ir un poco más lento. Pero tenemos que saber que en nuestra comunidad los que se levantan, los que buscan levantarse una y otra vez y vuelven a caerse, ocupan un lugar especial. ¿Que significa ir más lento? Sí, pero significa ir juntos, porque de eso se trata este banquete. Invitados también son los ciegos, los que no pueden ver, los que se extravían. Los ciegos, cuando van por el camino que no ven, se caen, se hacen daño a sí mismos o hacen daño a los demás. Van por el mal camino muchas veces de la maldad, pero no por ser malos, sino porque no ven. Bueno, la comunidad tendrá que ir caminando junto a ellos, ayudándoles a abrir los ojos, para que aprendan a tomar decisiones que no sean equivocadas en sus vidas. Ese es el mundo que nos rodea y esa es la realidad de nuestra comunidad eclesial. La iglesia no es la comunidad de los perfectos, sino que es la comunidad de los que caminamos juntos, según el proyecto de Cristo, los que queremos recorrer su mismo camino, camino que lo llevó a la cruz, donde es glorificado porque lo entregó todo. Ese es el camino de la comunidad cristiana. Todos estos estaban excluidos del templo. Era una comunidad seguramente formada por personas íntegras, puras, perfectas, sin defectos. Como muchas veces nosotros lo hacemos en nuestras comunidades y pensamos que solo pueden participar aquellos que no tienen pecado, que viven con su vida entera ordenada, que no hacen todo bien. De esta mentalidad, Jesús nos quiere prevenir. Esto significa que no hay que excluir a nadie en nuestra comunidad cristiana. Al contrario, cuando los acoges a todos ellos como comunidad, eres bienaventurado. Y bienaventurados porque ellos no te pueden retribuir. Y de manera que tú estás haciéndolo por pura gratuidad. Y eso es lo más propio de estos encuentros, de esta comunidad que el Señor ha establecido. La gratuidad. El premio no son un grupo de méritos, de puntos acumulados, sino el abrazo del Padre Celestial, que Él mismo es servidor de la humanidad y te reconoce a ti como un hijo o una hija parecido a su Hijo único de Nazaret, que se hizo servidor de todos. No hay mejor recompensa que sentirnos hijos del Padre, pues somos como Él. Les deseo a todos un buen domingo y una buena semana.